Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Grupo San Pablo presenta Ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por sus amables tweets, gracias por comentar durante el programa y también pues a lo largo de la semana podremos seguir comentando sobre estos y otros acontecimientos. Hoy, el Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano I y Carlota Amalia de México. Y estoy conversando con el arquitecto Ángel Díaz Bonet, investigador, y con Hugo Cuellar, también investigador en historia. Continuamos entonces. Vamos acercándonos a conclusiones. Más adelante veremos los grandes beneficios que México obtuvo durante este Segundo Imperio, pero ¿cómo podemos leer esta disputa interna, esta como intromisión francesa, intromisión norteamericana y dos gobernantes apoyados por dos naciones? Pues hay que admitirlo, Maximiliano por Francia y Juárez por Estados Unidos. ¿Cómo resolver este embrollo? Bueno, no fue ni la primera ni la última. El primero que invita es Juárez a Estados Unidos a que lo ayuden a meterse en México con las condiciones liberales, a los cuales Estados Unidos va a estar encantado. Los conservadores, al ver esta fuerza desmedida que puede tener Estados Unidos, acuden a otras potencias en Europa, conservadoras y católicas, ¿no? Por eso es que cuando Estados Unidos se distrae por su guerra de sucesión, entonces el poder europeo es más notorio y más fuerte. Cuando la guerra de secesión termina, entonces Juárez vuelve a apelar a ellos y entonces vienen ya con toda la carga, ¿no? Y esto va a ser en esta época y después en la época del final del gobierno de Porfirio Díaz. Cuando Porfirio Díaz, conociendo a los americanos, no les va a ceder muchas de las cosas. Y la mayor parte de las concesiones que daba el gobierno de México era a Alemania, a Francia y a Inglaterra. Y entonces viene Taft a México en 1909 y le viene a pedir cuentas. Oye, ¿por qué dejas a Estados Unidos fuera, no? Que compitan. Ahí firmó su sentencia Porfirio Díaz, y entonces Estados Unidos actúa a través de Madero. Pero es una guerra entre Estados Unidos y los países europeos en la época previa a la Revolución, y luego se va a extender. Luego gana Madero con Estados Unidos y los alemanes y los ingleses van a meter a De la Huerta y empieza el desastre. O sea, son escenarios de fuerzas bipolares entre Estados Unidos y los países de Europa. También, de alguna manera, como antecedente tenemos la situación del 57. Hay que recordar lo que fue la Constitución del 57, que era la Constitución liberal, que el Papa Pío IX había condenado, que incluso a los firmantes les había condenado a la excomunión, ¿no? por ser de este carácter. Pero al mismo tiempo tenemos el gobierno de Ignacio Comonfort, quien curiosamente, y poco se comenta de esto, es que deja sin facultades, ¿no? La propia Constitución, la deroga. Poco se habla de ello porque entonces, en tanto la Constitución estaba derogada, no existía facultad para que el presidente de la Suprema Corte, que era Benito Juárez, tomara la presidencia. En este caso, pues bueno, bajo argumento jurídico no tendría facultad. Sin embargo, se llevó a cabo de esta forma. Y ya le dieron concesiones pues extraordinarias a Juárez para tener
la expedición de leyes, que no era su función, no era un legislador, era un ejecutivo, ¿no? Y lo que comentábamos hace un rato de esta ley que se crea en el 63 precisamente para condenar a muerte, a traidores a la patria, etc. Pero también en ese contexto de Ignacio Comonfort, pues se une al golpe de Estado en su contra. Es algo muy curioso. Él como presidente se autogolpea y se une al plan de Tacubaya, junto con Félix María Zuluaga, junto con Miramón, etc. Y bajo ese contexto surge el nuevo proyecto de gobierno, que será este proyecto conservador de Zuluaga, posteriormente de Miramón, y bajo ese criterio Estados Unidos reconoce al gobierno conservador. Jugó de alguna manera dos caras, viendo cuál era el escenario y cómo evolucionaba. Al final el que prevaleció fue el de Juárez y por eso reconoció a ellos. Claro, pero también... Ahora Juárez tiene también un carácter intervencionista. Le abre a Estados Unidos de par en par las puertas de México, con tal de que lo apoyen. Hay un documento que se llama Los Tratados de Maclean Ocampo, que están públicos y visibles para todo el mundo, ya se puede dar uno cuenta de Juárez vende la patria. A ver, busque usted entonces, léale los tratados Maclean Ocampo por usted mismo. Conozcamos las cosas buenas que durante el Segundo Imperio se hicieron para México. Durante el Segundo Imperio Mexicano, del 10 de abril de 1864 al 15 de mayo de 1867 de Maximiliano I, y durante la regencia de la emperatriz Carlota Amalia de México, los emperadores, que se vieron a sí mismos como figuras de integración nacional, se alejaron de los intereses de Francia sobre México y tuvieron a la justicia y el bienestar de los mexicanos como su principal objetivo. El imperio comenzó por restringir las horas de trabajo y abolir el trabajo de los menores, cancelar todas las deudas de los campesinos superiores a 10,000 pesos, restaurar la propiedad común, prohibir toda forma de castigo corporal, abolir el monopolio de las tiendas de raya e instaurar leyes para proteger y fomentar los derechos humanos. Diversos beneficios para México se lograron durante el Segundo Imperio: el financiamiento del Museo de Historia Natural, Arqueología e Historia, la traducción al náhuatl de los decretos imperiales, la construcción del ferrocarril de Veracruz, la reorganización de la Academia de Artes de San Carlos, la remodelación del Palacio Nacional y del Castillo de Chapultepec y la construcción del Paseo de la Emperatriz, con el que se inició el reordenamiento y embellecimiento de la Ciudad de México con el modelo que se concretaría en el Porfiriato. El 15 de septiembre de 1864, Maximiliano estuvo en Dolores Hidalgo para ser el primer gobernante de México en dar el grito de independencia. La emperatriz Carlota organizó reuniones y fiestas en el castillo de Chapultepec a fin de recabar fondos destinados a obras de caridad y de beneficio social. Las relaciones con la sede apostólica nunca fueron buenas, pues el emperador ratificó algunas leyes reformistas como las de desamortización de fincas de la Iglesia, las de nacionalización de los bienes del clero y las de secularización de instituciones que pertenecieron a la Iglesia. No fue posible una buena relación entre Maximiliano y la Santa Sede, que le exigió que rectificara su postura, a lo que el emperador se negó. Por tal motivo, Maximiliano fue calificado por la curia romana como un peligroso liberal. Los compromisos económicos de Francia provocaron que retirara su apoyo militar en 1867, dejando a Maximiliano sin protección alguna, en tanto que los liberales lograron la derrota del imperio con el apoyo político y militar de los Estados Unidos. Pácatelas. Así. A ver, no nos dejes con la curiosidad, Ángel. ¿Qué establecían los tratados Maclean Ocampo? Bueno, el libre tránsito del ejército americano en nuestro país, en el territorio nacional, la concesión del istmo de Tehuantepec para que Estados Unidos pudiera crear un vínculo entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Como el Canal de Panamá. Como el de Canadá, ¿no? Entonces, eso y otras cosas más, no sé si quieres agregar. Claro, la entrada a discreción de las tropas estadounidenses. En tanto se sentían alguna amenaza, México tendría que acceder, abrir las fronteras para que las tropas llegaran. Pácatelas. Sí, concesión de territorio también. En el norte. En el norte de México. Sí. Tenemos 2 minutos, uno para cada uno de ustedes, para que nos den lo mejor de sí. Hugo Cuellar, ¿no? Pues yo consideraría el reflexionar acerca del Segundo Imperio como una herencia muy rica para la historia de México. Es decir, no nada más en los términos de cómo se construyó
el primer hospital para la mujer en lo que es actualmente el Franz Mayer, la cantidad de vías férreas, etcétera, etcétera, sino el legado que puede ofrecer una nueva perspectiva de gobierno, como es en este caso una propuesta monárquica que no está fuera de lugar. Es anacrónica tal vez para el contexto mexicano en tanto duró poco tiempo, pero es actual en tanto a nivel internacional tenemos países que siguen una cantidad de desarrollo muy pues favorable, muy ejemplar, y que gracias a este tipo de gobierno pues también existen algunas propuestas. Entonces México debería de alguna manera reconciliarse con ese criterio y encontrar en esas figuras históricas a seres humanos y no héroes y villanos. Ángel Díaz. Bueno, yo creo que este programa ha enseñado la otra cara de la moneda. Para mí, Maximiliano era un hombre de honor, más que otros, un hombre íntegro y un hombre que no tenía como principal objetivo el conservarse, sino el bien de su nueva nación. Maximiliano era mexicano, pese a quien le pese, y más mexicano que muchos que se los tentan, que nacieron en Guelatao, ¿sí? Y lo que viene a hacer es recuperar los principios fundacionales del Estado mexicano, porque México fue un imperio primero, con una constitución de las mejores que se han hecho en todos los tiempos, y viene a recuperar y restaurarlo, ¿no? Los periodos republicanos democráticos han sido catastróficos en México, y que se vuelva a restaurar un nuevo Estado en base a lo que, como se creó México, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Que para mí Maximiliano pues hizo muy bien su papel. Muchas gracias, Ángel Díaz Bonet. Hugo Cuellar han venido a darnos clases, a presentarnos esa parte de la historia pues que no se nos enseñó cuando fuimos a estudiarla. Gracias de nuevo a cada uno de ustedes, a ambos en conjunto nos han dado muy buen programa. Y gracias a usted por haber estado con nosotros, gracias por el favor de su atención. Y en estos días pues exclamaremos como se debe exclamar: ¡Viva México! Gracias y Dios le guarde.